Hola, ¿cómo les va? Soy Kumo, y les traigo la primera entrega del MSC. RE, o Manual de Supervivencia ante Casos de Reanimación Espontánea. Espero sea de su agrado, le den un pulgar arriba, y lo compartan en sus redes sociales. Manual de Supervivencia ante Casos de Reanimación Espontánea. Al inicio de la segunda década del siglo XXI, nos vimos ante una serie de incidentes terribles y abrumadores, una pandemia de casos de reanimación espontánea, los cuales los gobiernos definieron como el proceso de reanimación de cadáveres sin causa aparente y sin explicación científica alguna, de tal suerte que nos vimos obligados a llevar a cabo una serie de acciones que nos permitieran lograr sobrevivir a los ataques de estos pacientes como los definió en un principio la ciencia convencional. Este manual lo hemos elaborado de manera narrativa, pues necesitamos que cualquier persona a la que pueda llegar no se encuentre con problemas para entenderlo y obtener la información de manera simple y con ejemplos sencillos de estos casos. 5:45 GMT, 6. Ciudad de México. No he logrado dormir bien. Toda la noche se escucharon los ululares de sirenas de ambulancias y patrullas cerca de mi apartamento, eso, aunado a algunos disparos que ya he tomado por comunes en esta ciudad, pero la alarma de mi teléfono suena de nuevo, es hora de salir, me dirijo a mi trabajo, solo me falta guardar unos documentos y apagar la televisión cuando veo el corte clásico de las barras de colores. Es extraño, a esta hora la programación ya es normal, las letras pequeñas me llaman mucho la atención, sistema de transmisión de emergencia, un zumbido prolongado y agudo, desagradable, tomo el control del televisor y me dispongo a apagarlo, cuando un hombre que he visto reporteando en las calles toma posición en un escritorio sencillo y sin nada más. Es una toma muy austera y la iluminación es mala, en fin, nada que considere importante por ahora. Otro ruido muy común en esta ciudad se hace presente, las hélices de un helicóptero que vuela muy bajo. Mierda, pienso, el tráfico estará insufrible. El hombre de la televisión dice algo, pero no logro escucharlo por el ruido del helicóptero, así que solo lo apago y salgo de mi departamento. La ubicación es muy buena. O eso pensé cuando me mudé cerca de la avenida principal. Me pongo los audífonos. Mientras bajo las escaleras, después camino por la calle, pero algo llama mi atención, el helicóptero que creí, no es solo uno, descubro que son más de dos, sobrevolando la zona y el tráfico detenido en su totalidad. Dadas las condiciones de la hora, me veo iluminado por un reflector potente de uno de esos helicópteros, veo para arriba. Erróneamente, pues no logro ver nada por el potente reflector, y luego escucho la voz distorsionada de alguien diciéndome que regrese a casa, solo eso. Seco y contundente, trato de enfocar pues la luz me dejó deslumbrado, mas la imagen que logro ver es extraña, los autos y el transporte público están totalmente detenidos, están vacíos y la gente camina en sentido contrario, mientras otros reflectores les apuntan y otras voces les dicen que deben regresar a sus casas, otras dicen que aborden el metro, y los gritos de mucha gente protestando. Pienso, con este caos es improbable que pueda ir a trabajar, así que regreso a casa, solo son unos 8 metros, en fin, me digo, regresaré a la cama. Me levantaré tarde y trabajaré un poco desde la casa. Ya dentro de mi departamento veo la taza de café que no terminé y el pan medio mordido que he dejado. Qué buena alimentación me doy, así que caliento mi café de nuevo y veo en el refrigerador. Diablos, solo un par de huevos y algo de queso. Si sigo con esta dieta seguramente enfermaré. Tomo una cobija y me siento en mi vieja sala, prendo la televisión de nuevo, y el mismo sujeto está a cuadro, pero ya no tiene la misma expresión, solo lee un papel. Esta vez logro escuchar eso que seguramente dijo hace rato ya. Sí. Se confirma de nuevo. Estamos en este momento bajo la ley marcial, repito, bajo la ley marcial. Desde las 5 a.m. el ejército ha tomado el control de la seguridad y de nuestras instalaciones, en la zona centro. Nos han pedido demos este comunicado una vez más. Debido a los incidentes y disturbios públicos, las Fuerzas Armadas han tomado el control de la impartición de justicia en toda el área centro del país. No deberán salir de sus casas hasta nuevo aviso. Todo aquel que sea encontrado en la calle será puesto a disposición de las autoridades militares.
No se tolerará el saqueo en las tiendas y supermercados. Las Fuerzas Armadas tienen órdenes de abrir fuego en contra de los saqueadores. No se tolerarán más disturbios. Carajo, pienso yo, esto es de locos. En ese momento el hombre cambia su expresión y un sujeto militar entra a cuadro. Puedo verle varias condecoraciones y los soldados que le acompañan, todos ellos tienen boinas rojas, portan unos chalecos que se ven muy impresionantes, y están bastante bien armados. El hombre solicita atención. De manera serena empieza su discurso. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas me ha comisionado para rendirles el informe que los especialistas han considerado vital para ser comunicado a la población civil. 1. Toda la población civil se someterá a la ley marcial. 2. Toda la población civil deberá tomar las siguientes precauciones. A. Abstenerse de salir de su casa. B. No tener contacto directo con sujetos involucrados en los incidentes y disturbios públicos. C. Acudir a los puestos de auxilio que se están montando en puntos primordiales de la ciudad, de los cuales se dará en unos minutos una lista y el horario en que entrará en funciones. D. No caer en pánico y esperar si es posible a que personal militar pase por ustedes a sus domicilios. En este caso, si es posible que se traslade de manera segura a los puestos de auxilio, hágalo cuando se dé esta instrucción. No intente por ningún motivo hacer frente de manera directa o personal con los causantes de disturbios. Estamos haciendo todo lo humanamente posible por resguardar la integridad y seguridad de la población civil en general. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¿Qué mierda dice este tipo? Esas fueron las palabras del secretario de la Defensa Nacional. Retomo el asunto. ¿Por qué está tan nervioso este sujeto? Entiendo el disturbio, pero a las 3 de la mañana nos llegó el primer informe sobre disturbios generalizados y una saturación en los centros de hospitalización urbanos, y luego los rumores que siguen sin ser confirmados, sobre el estado físico de los agresores, los cuales parecen no entender y no retroceder ante amenazas o respuesta a sus ataques. Y los resultados de los mismos, los cuales consisten en mordeduras, graves evisceramientos y amputaciones. Tenemos en la línea al secretario de Seguridad Pública de la ciudad. Sí, informamos que los puestos de socorro de la ciudad serán establecidos en zonas de fácil acceso. Se le pide a la población que se presenten solo en caso de haber sufrido un ataque, de lo contrario los conminamos a no salir de sus casas. En cuanto a los horarios de un sonido gutural inhumano se escucha, luego un grito de desesperación y múltiples disparos. El sujeto de la televisión solo guarda silencio, se toma la oreja y dice con voz entrecortada: pues bien, este es un reporte del secretario de Seguridad Pública de la ciudad dándonos. El sujeto se quiebra. Su rostro se llena de pánico, se toma la cara y llora. La cámara cae al piso, pero con una posición que permite ver algo de lo que pasa. Nuevamente se escucha el ruido de varios disparos. Son los perpetradores de los disturbios. Al fin veo de qué trata esto. Varios sujetos entran arrollándolo todo, gritando de manera inhumana. Veo la causa de esos tan sangrientos ataques que describían antes. Ellos solo corren y devoran a todos a su paso. Es un espectáculo sobrecogedor, inverosímil. Ellos arrancan partes del cuerpo aún con vida del hombre que hace un momento daba el reporte. Veo sus vísceras. Todo en vivo. La única respuesta física de mi cuerpo fue vomitar. Mi único deseo es que esto solo sea otra pesadilla, porque lo que percibí en ese momento fue dantesco. Ellos no estaban con vida.